Está iniciada la grabación. ¿Algún inconveniente con la actividad? No, estuvo bastante accesible. No hubo inconvenientes. Ok, perfecto. ¿El resto? ¿Algún problema? No, ningún problema. Se pudo realizar tranquilo, bien. Bien. ¿Y el análisis de eso qué les arrojó? ¿Qué análisis les arrojó el flujo de fondo que hicieron? Que la capacidad de pago mensual es positiva en todos los meses, cosa que le interesa al banco y a terceros, digamos. Que bueno, como decía en el Word, el nivel de venta de la empresa estaba al 70%, o sea que podría mejorar la capacidad productiva. Y bueno, además, anexos que fui agregando, no sé si lo pudo ver. No, por eso, a ver, yo particularmente lo que quiero es, a ver, como la próxima clase tenemos una actividad y va a ser muy similar a esto de la actividad 9, ¿con qué se encontraron ustedes? Más allá de yo haber podido verlo o no, ¿con qué se encontraron ustedes? Porque es una forma de poder compartir entre todos qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, ¿está? O en qué prestaron atención o en qué no. Más allá de lo que haya visto uno o no, ¿sí? A ver, los trabajos ya están subidos y no se pueden subir nuevamente, ¿está? Entonces, lo que compartan o no, es como si estuviéramos en clase y que uno diga, mira, yo tuve en cuenta, a ver, yo encontré, no sé, como bien dijo recién usted, que estábamos en el 70% de la capacidad productiva, es decir, que si soy bueno al 70% y tengo posibilidades de crecer, evidentemente que puedo mejorar más mi situación. Alguno que haya considerado, no sé, que por ahí no era necesario el servicio de Internet, o qué cosas son las que vieron. A eso es a lo que yo me refiero, que podamos analizar, o sea, a ver, es más de ustedes hacia mí que de mí hacia ustedes en función de la próxima actividad que va a ser evaluativa el próximo miércoles. Profe, por ahí a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, cuando estoy leyendo el Word, que es donde usted sube las consignas, muchas veces pone valor, dijo que teníamos que tener en cuenta el valor neto. Y cuando está poniendo alguna actividad, o por ejemplo, internet, alquiler, lo que fuera, pone un valor y le pone valor total. Y en el enunciado de abajo, por ejemplo, en horarios, ponen 19.000 más IVA. Entonces a mí como que se me confunde, si tenemos que tomar el neto, en uno me está aclarando el neto más el IVA y en el otro me está aclarando un total. No, le estoy dando la información para que usted haga. Pero a mí lo que me marea es que si, por ejemplo, cuando usted me dice total, si ese total es el neto o realmente es el total que tiene el IVA incluido. No. Es lo único Cuando que yo hablo del total, es el importe final de la factura. Cuando yo hablo de neto, es el importe que no tiene el impuesto incluido. Ok, está bien. Por ejemplo, entonces así rápidamente, se venden unidades a tanto importe neto, ¿sí? Sí. Y como usted dijo, no sé, mirando así rápidamente, servicio de internet, 3.560 totales, tiene el IVA incluido, es decir, ese importe usted lo tiene que dividir por 1.21. Claro, bueno, está bien, yo lo había interpretado así, estuvimos charlando con unos compañeros y la mayoría que pusimos el total de 3.560, pero bueno, nada, bien. Ya está, para la próxima sabemos. Bien, a ver, vale la pena, por eso, ahí es donde van surgiendo algunas dudas, que está bueno para no cometer errores en la evaluación de la próxima clase. A ver, para que cerremos ese tema, siempre yo dije, regla fundamental para hacer un flujo de caja o un flujo de fondos es siempre a valores netos, y el tema es para que justamente se vea la actividad de la empresa y no la incidencia impositiva que puede llegar a tener.
Entonces, siempre se hace con valores netos. ¿Yo qué es lo que les puedo dar? Como bien dijo la compañera recién, yo le puedo dar valores totales que implican el importe final de la factura, con lo cual ya tienen incluido la carga impositiva, o valores netos, ¿sí? Que no tienen incluido. Si yo te doy los valores netos, ¿sí? Genial, es el valor que tenés que usar. Si yo te doy el valor total, pues tendrás que a ese importe sacarle el componente impositivo. ¿Cómo se saca? Ese importe lo dividís por 1.21 y obtenés el neto. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto, ahora que ya le puedo Bien. preguntar. Y otra cosa, a ver, entonces, bueno, yo en mi flujo lo puse como el 3.560, me dan todos los valores positivos en todos los meses. Por ahí lo que dije, bueno, la capacidad productiva que se puede mejorar, obviamente teniendo controles en los procedimientos y rendimientos de la materia prima. Después, ¿qué más? Y después en relación al mantenimiento de la maquinaria, que me parecía correcto, si bien las máquinas se encuentran en garantía, nada, un problema mínimo por ahí sería desperdicio de la empresa, ya sea de tiempo, de materia prima o de insumos. Bien. Y eso es más o menos el análisis que hice. Bien, perfecto. A ver, vamos, ¿algún otro que haya tenido algún otro problema, así como para aclarar? Y de última vamos viendo cada uno de los sistemas a ver qué incidencia puede tener en el análisis. ¿Alguien que quiera aclarar algo o que tenga alguna duda, como pasó con los valores netos o los valores totales? Ok, no habría más dudas. A ver, ¿yo qué es lo que les pedía? Primero, la utilidad o la disponibilidad, como le digo, mensual, enero, febrero, marzo, ¿qué es lo que tengo? Como bien dijo recién la señorita, a mí me dieron todos los periodos, más allá de que tomaron que hay ese error impositivo, pero le dieron positivo, es decir que, digamos, es un aliciente si yo miro ese flujo de fondo. Yo les pedía primero ver la disponibilidad mensual y la disponibilidad final, es decir, en los 12 meses, cuánto es la capacidad que yo tenía cubriendo todos mis costos, ¿sí? ¿Cuánto les dio esa capacidad más allá de los errores que pueden tener con el IVA? 17.484.000 anual. Bien, 17 millones, ¿sí? Genial. Sí. Vamos a ver, ¿perdón? No, que sí, que está bien, que me dio ese mismo. Está 17 millones. Bien, 17 millones. Vamos a ver cada uno de los ítems, porque también dentro del análisis habían algunas cosas en las cuales nosotros podíamos solicitar más información, como yo les mostré en la clase anterior, o ver si era bueno o no era bueno. Entonces, vayamos a ver. Primero, respecto de la capacidad productiva, es lo que mencionaron ustedes, o sea, estoy a un 70% de la capacidad productiva. Si yo ya que estoy, ¿no? Le podría haber dicho, ¿puedo mejorar la capacidad productiva en las condiciones en las que se encuentra el país hoy? ¿O en las condiciones actuales? No, para nada. ¿Seguro? Y depende. Todos los días nueva. A ver, ¿de qué va a depender para la señorita que dijo que depende? Estamos en tiempo de pandemia, la capacidad productiva, el nivel de producción puede ser que disminuya un montón, y al disminuir esa capacidad productiva, por ahí se puede tener más en cuenta el tema de los controles. Entonces, a ver, disminuye la capacidad productiva, pero se puede como controlar mejor y nada, aumentar esa capacidad. Pero el nivel de producción para mí va a bajar en estos tiempos de pandemia. Por eso, entonces, a ver. Para mí lo que va a depender es lo que vaya a producir o vender cada empresa. Por ejemplo, sí, el nivel de producción. Por ejemplo, alimentos se está consumiendo muchísimo. A ver,
ahí es donde está el tema. Primero que acá la empresa no me dice a qué se dedica. Puede ser una empresa que sea, no sé, una repuestera, ¿sí? O una automotriz, o puede ser una empresa que trabaje con alimentos, ¿sí? Pero más allá de eso, estar al 70% de la capacidad productiva en una época de pandemia, estoy más que recontra hiper bien, ¿sí? Si uno mira las informaciones, la mayoría de las pymes no alcanzan al 50% de su producción, ¿está? Entonces, así se trate de una empresa productiva de alimentos, estoy más que bien en cuanto a su capacidad productiva, ¿está? ¿Sí? ¿Se entiende esa situación? Entonces, hoy, más allá de que si yo esto lo miro a nivel de frontera de posibilidad de producción, todavía yo puedo mejorar un 30% la capacidad productiva para llegar a lo óptimo o a optimizar a este grado de eficacia y eficiencia que yo tengo. La situación del contexto a mí no me está ayudando a poder mejorar eso. O sea, a ver, yo ya un 70% es como si trabajara a un 100 o un 110% de mi capacidad productiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Bien. Después, respecto de las materias primas, a ver, que representan el 35% de las ventas mensuales, yo acá lo único que puedo llegar a ver es si existe algún tipo de control respecto de los desperdicios para ver si estoy haciendo el uso adecuado. Es decir, si, no sé, creo que en la clase pasada yo les daba el ejemplo de si hacía pan y con 1 kilo de harina tenía que salirme 1 kilo de pan y resulta que con 10 kilos de harina hacía 9 kilos de pan. Evidentemente que estoy teniendo un desperdicio o no estoy teniendo controles respecto del sector productivo, que creo que alguien por allí lo mencionó, ¿sí? Estos controles en el sector productivo pueden ser a través de procedimientos o procesos, lo que normalmente se conoce en el ámbito productivo como receta estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que me implica una receta estándar? Es una forma o una planificación consecuente para que todas las veces que se haga un determinado producto se haga de la misma manera, ¿está? Entonces, yo lo que podría establecer es si existen esos controles y si no, poder generar procedimientos, recetas estándares, para poder ver si puedo disminuir este porcentaje de materia prima o por allí que no tenga tanto desperdicio, ya que el desperdicio de una materia prima afecta a mis costos. ¿Está claro? Sí. Bien. Claro. ¿Perdón? Sí, que quedó claro. Bien, genial. Es decir, a ver, con eso otra cosa no puedo hacer. Los sueldos que representan el 47% de las compras mensuales, acá me está hablando de los sueldos, no me está hablando de si son sueldos básicos o dentro de esto existe una parte de variabilidad. Pero con esta información, yo como analista podría pedir si los sueldos corresponden a sueldos básicos o si los sueldos corresponden a sueldos con partes variables, ¿sí? Si corresponden con parte variable, tendré que ver si yo no estoy trabajando al 100%, ¿cómo hago para pagar horas extras? Es decir, que yo no tendría un cronograma de trabajo correcto. Si estoy pagando horas extras, significa que por ahí, de lunes a viernes, en una de esas no trabajo tanto y tengo que pagar horas extras los sábados para entregar un producto. Por lo tanto, no tengo una planificación de mi mano de obra. Pero más allá de sugerir una información o sugerir una amplitud de información, con este dato no puedo hacer otra cosa, ¿está claro? Okay. Sí. Respecto al servicio de Internet, no puedo hacer muchas situaciones, ya que el servicio de Internet hoy, y más por esto que estuvimos hablando, por esta situación de pandemia, es más que necesario, y hasta por ahí tengo que tratar de ver no el más barato, sino aquel que me da mayor confiabilidad, ¿sí? Porque hoy es prácticamente un servicio esencial, tanto como la luz, el agua o el gas, ¿sí? Por lo tanto, acá no puedo tocar absolutamente nada. El alquiler, ¿sí? Fíjense, si yo miro
estoy teniendo un ajuste semestral del 22%, es decir, que yo termino pagando prácticamente a lo largo del contrato de alquiler 2 veces más. Si yo le sumo los 2 años, 2 veces más, teniendo en cuenta este tipo de ajustes. ¿Vieron que existe una modificación de la ley de alquileres? ¿La escucharon? ¿Saben algo? Sí, escuché. Sí, escuchamos. Bien, ¿y cuál es el cambio fundamental que hay? Particularmente hay 3 cambios que son fundamentales. Yo escuché que el contrato más corto que va a haber ahora es de 3 años. Bien. Que las expensas extraordinarias las van a pagar los dueños del alquiler, digamos. Y no sé qué más. No, hasta eso escuché. ¿Alguien más que haya escuchado algo? Bien, a ver, lo de las expensas extraordinarias normalmente en los contratos de alquiler ya estaba, digamos como se venía haciendo antes de que saliera la ley de alquileres, normalmente te diría casi en un 90% que eso ya quedaba registrado, que las expensas ordinarias eran a cargo del inquilino y las expensas extraordinarias eran a cargo del propietario. Pero más allá de que cambia el periodo, que ya no se puede hacer un contrato de alquiler por 2 años, sino que va a ser por 3 años, también los ajustes, me está diciendo. El ajuste va a ser un índice o un indicador que va a surgir de la inflación real que exista más el ajuste salarial que exista. Ustedes saben, porque lo deben haber visto en economía, que los salarios se ajustan siempre por debajo de la inflación. Y si no, miren en cada uno de los manifestaciones que existen de los gremios que hablan de la pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué significa? Que si la inflación me subió un 20%, por lo general los salarios van a aumentar un 10% o un 15%, pero nunca un 20% o un 25%. Por lo tanto, siempre, en el caso de los salarios, viene corriendo desde atrás de la inflación. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Mira, para ajustar el contrato ya no va a haber ni ajuste trimestral, ni mensual, ni semestral. Va a ser un ajuste anual y se va a hacer por un indicador que va a ser el promedio de la inflación y de los ajustes salariales. Ejemplo, la inflación 60%, el ajuste salarial 40%, el ajuste que yo voy a tener anual es del 50%. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Y la otra situación, que hasta antes de la ley uno podía hacer el contrato de alquiler y lo podía sellar en rentas para tener una validez. O sea, es decir, teniendo el contrato sellado yo podía ejecutarlo. Ahora se va a tener que registrar en el AFIP, es decir, que se van a tener que entrar a pagar impuestos y va a tener que uno haber declarado la propiedad sobre la cual está teniendo una renta. ¿Sí? Con lo cual, eso ya complica en cierta manera algunas actividades. Y la otra situación fundamental son las garantías, ¿sí? Que las garantías establecen 4 tipos de garantías: los salarios, o sea, los recibos de sueldo, que tengan garantes que sean propietarios, o que se establezcan seguros de la propiedad, o que se establezca algún acuerdo en particular con el inquilino. ¿Sí? Esas son, entre otras de las cosas, lo central del cambio de la ley. Entonces yo miro y digo, tengo un contrato de alquiler que estoy pagando casi 190.000 pesos, ¿sí? El primer mes. Y tengo 17 millones, que es lo que estoy ganando a lo largo de un año. Tendré que ver cuál es la posibilidad de tener ese ahorro y poder volcarlo a la construcción de mi propia nave o mi propio galpón para poder realizar mi actividad. ¿Está? Obviamente que con 17 millones por ahí no armo un galpón, o sí, dependerá el tipo, la magnitud de la empresa y demás, pero yo de esa manera estaría no solo
como yo dije en la clase pasada, ahorrándome el alquiler, ¿sí? Con todo lo que esto implica de un ajuste, que sí o sí va a haber, sino que también estaría capitalizando a la empresa, ¿sí? Siempre ustedes recuerden que el mejor ahorro que uno puede tener es el ahorro ladrillo. Ese no pierde, no se desvaloriza. Entonces, a nivel de la empresa, cuando yo estoy pagando ese tipo de valores y cuando yo miro la situación de mi ingreso y lo que representa el alquiler respecto a mis ingresos, creo que es una alternativa más que viable como para decir, voy a iniciar la construcción. Tal vez necesite 3 años, pero yo sé que después tengo un bien que es mío. Si yo miro a 17 millones por año, yo creo que en 3 años sí puedo armar un galpón y tener no solo capital propio, sino que puedo ahorrarme esa erogación que tengo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien. Eso yo lo miro desde 2 aspectos. Esto del alquiler y en función del ahorro anual que uno va teniendo. Primero, desde el punto de vista financiero, que es una erogación que yo, en cierta manera, es necesaria porque necesito realizar mi actividad, lógicamente, y demás, pero si yo lo miro desde el punto de vista contable, estaría capitalizando a la empresa con un activo, si bien es un activo no corriente, pero forma parte de mi patrimonio. Por lo tanto, lo que hago es tener una mejor estructura patrimonial respecto de la empresa. Entonces, tengo 2 miradas, una financiera y una contable. Respecto de los honorarios profesionales, lo único que puedo inferir es si estos honorarios profesionales son por qué actividad, si es de 1 o de 2 profesionales, o de 3 o de 20. Pagáis honorarios profesionales, no aclara que se paga mensualmente el honorario del contador, del abogado, del escribano, del publicista, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tener una amplitud respecto de la información. Respecto del mantenimiento, que hizo una aclaración recién una de las compañeras. Perdón, antes de eso teníamos el tema de la publicidad. Decían que se pagaba una publicidad mensual en el diario de 12.500 pesos totales, teniendo en cuenta que no se registra la efectividad de la misma. ¿Qué significa? A ver, yo lo hago porque alguien lo hizo y seguimos haciéndolo. Es lo que normalmente en las organizaciones se trata como la trayectoria o la cultura organizacional. Porque lo hacía el abuelo, lo sigo haciendo hoy. Y lo que yo estoy mirando acá es que no existe un registro, no estoy diciendo que no sirva, sino que no existe un registro que me diga que muchas de las personas que vienen es porque lo vieron en el diario, la publicidad y vinieron. Les debe pasar a cualquiera de ustedes. Por ahí uno busca, no sé, una mercería, algo rarísimo, o una modista, y no se acuerda dónde hay. Y después pasa y dice, mira, tenía esta acá que me quedaba cerca, esta la tenía acá a la vuelta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. No estoy diciendo de que no sirva, sino estoy diciendo de que por ahí estaría bueno tratar de tener un control para ver el grado de eficiencia, porque por ahí, en una de esas, no es necesario hacer publicidad siempre, sino que esa publicidad o esa erogación realmente sea eficiente. Yo siempre lo que digo, y mirándolo desde el punto de vista del marketing, siempre tenés que estar presente en la mente del consumidor, pero lo que no te dicen es la estrategia que tenés que tener. Yo creo que siempre tenés que buscar el tema de la innovación publicitaria y siempre estar presente en la mente del consumidor. Ahora, que eso realmente te genere una participación en un determinado mercado. ¿Qué significaría? Y a ver, si yo, no sé qué grado de participación, supongamos, ¿qué empresa le gustaría que fuera? Esta que estamos realizando ahora, ¿de qué le gustaría que fuera?
De la construcción, o sea, Carlos Bueno, Islas. bueno, genial. De artículos de construcción, ¿está? O de elementos para la construcción. Si yo digo, mira, a ver, yo dentro del área en la cual yo abastezco, que es el Alto Valle, yo participo en el, no sé, 50% de la construcción. De cada 10 construcciones que se hacen o refacciones que se hacen, en 5 yo estoy metido ahí. 5 me vienen y me compran a mí. Yo tengo un grado de participación importante dentro de una comunidad. ¿Está? Ahora, yo lo que tendré que son de Carlos Islas, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago algún tipo de campaña publicitaria en estos temas de pandemia para, no sé, tener un asesoramiento vía Skype, Zoom, Meet o lo que fuere, o alguna plataforma, sin que vos tengas que concurrir y que yo te pueda responder y asesorar. No sé, miles de cosas que tienen que ver con la estrategia y con el momento adecuado. No digo que no se tenga que hacer publicidad, sino que tiene que ser inteligente, y más ahora donde el peso o el dinero cuesta. ¿Está? Hoy tengo que salir y buscarlo. ¿Se entiende? Es como yo siempre digo el caso de los mozos, ¿sí? Cuando uno va a la playa, ve que los mozos no están adentro del restaurante, están afuera folleteando, ofreciendo y diciendo, mire, tienen no sé, el mejor plato de marisco o asado o pastas o lo que fuere. Si vos ves una casa tradicional, el mozo es el que está adentro apoyado en el mostrador esperando que el cliente entre. Yo tengo 2 cuestiones que tienen que ver con la estrategia de comunicación y la estrategia de marketing. O yo salgo afuera y le genero la necesidad, pues por ahí, qué sé yo, salgo y no sé qué comer, y pasaron y me dijeron, che, tengo el mejor pastel de papa, y se me ocurrió comer pastel de papa, y le generé la necesidad y atraigo a ese cliente. O estoy, la más tradicional es esperando diciendo, a ver, si vienen a comer, van a venir acá a comer. Entonces, cuando entren, yo salgo y lo atiendo. Son 2 formas de verlo. Si ustedes me preguntan hoy, ¿cuál es la más eficiente? Yo tengo que salir y buscar la necesidad. ¿Está? Y esa salir y buscar la necesidad es parte de la publicidad y tiene que ser estratégica. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Sí? El caso del mantenimiento, que ahora sí, volvemos al tema del mantenimiento, que es la apreciación o el comentario que hizo una de las compañeras aquí. Si bien ella hacía la referencia de que ante pequeñas, no sé, complicaciones o salvedades o roturas tengo que hacer responsable, tengo que tratar de resolverlo. Yo creo que tener un 15% de las ventas destinado al tema del mantenimiento, cuando todavía tengo casi 2 años de garantía, o tengo 2 años de garantía, me parece que es excesivo, ¿sí? No estoy diciendo no tenerlo, porque como bien dijo la compañera, a ver, se me rompió un cablecito, ¿sí? Y tengo que ir y cambiarlo. Es como si yo, no sé, tengo una casa a estrenar y se me quema un foco. Sí, es más o menos la misma historia. ¿Puede pasar? Sí. Ahora. Igual yo lo decía, profe, sí. Como, por ejemplo, si esto que usted está diciendo, si prefiero yo arreglar ese cablecito roto y que ese cablecito roto no me pare toda una máquina y que tenga que parar el proceso productivo. Claro, no, por eso digo, a ver, hay cosas, cuando hay repuestos o elementos que son críticos y que se rompen, y eso me va a implicar a mí tener la producción parada 2 o 3 días, evidentemente que tendré que evaluar si voy a llamar a la empresa para que venga y lo arregle y demore en traerlo y toda la historia, o cambiarlo yo y demás. Pero eso estará dentro del contrato. Acá el mantenimiento que se hace referencia a esto, a las cosas pequeñas, no a los repuestos críticos. ¿Sí? ¿Está claro? La mejor manera, o sea, sería si podemos
o sea, no invertir en mantenimiento sería primero invertir en la capacitación de los empleados para que usen bien esa maquinaria y al menos no tengamos fallas prematuras o fallas mínimas para llegar a los 2 años de garantía. Bien. Eso que dice la señorita, o que menciona la señorita, es trabajar con un control anticipante, ¿sí? Ese control anticipante es justamente tratando de ir mirando todos los parámetros que tengan la máquina, y por eso yo hice la salvedad de tener previamente recetas estándares, por llamarlo de alguna manera, o controles de producción, para no solamente controlar el desperdicio, sino controlar la producción. Si yo tengo algo nuevo y sé que me produce tantas unidades, yo poder ver si realmente el empleado está haciendo trabajar al 100% la máquina o no. ¿Está? Y lógicamente esto de hacer trabajar al 100% implica tener un registro de cada una de las situaciones que pueda tener la máquina. A ver, si tengo que cambiar una correa, si tengo que enchufarla o desenchufarla cada vez que entrego un turno, ir haciendo todos esos controles que se denominan controles preventivos o controles anticipantes, para justamente tener presente que no llegue a romperse algo crítico. Que eso tampoco me asegura al 100% que no se pueda romper, pero sí tengo minimizo el impacto de ocurrencia. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí es correcto la apreciación que hace que por ahí destinaría a lo mejor a una capacitación el uso adecuado de la maquinaria. Le aclaro a la señorita que hizo esta mención que por lo general cuando uno compra una maquinaria, la capacitación inicial viene incorporada dentro del precio, ¿sí? Por lo tanto, esa capacitación estaría incluida cuando yo compro la maquinaria, ¿sí? Pero no obstante, sí por ahí agregar una capacitación o el uso de procedimientos para evitar inconvenientes. Cosa que, por ejemplo, en la parte de los ítems no hay nada relacionado a la capacitación. ¿Está? Por ejemplo. ¿Está claro esa situación? Sí. Sí, profe. Genial. Respecto de los otros ítems que yo tengo aquí, tanto el crédito bancario como las pólizas de seguro, a ver, hoy si vamos a las pólizas de seguro tampoco puedo hacer mucho y por ahí lo único que puedo es mejorar algún poquito la cotización o la erogación respecto de, no sé, si pongo, no sé, el inmueble más la flota de vehículos más, no sé, los bienes que pueda llegar a tener los gerentes y lograr disminuir un poco, pero digamos, a ver, esto respecto de las erogaciones y los ingresos no es un ítem que pueda manipular mucho o que tenga mucha incidencia. Supongamos que yo pueda bajar 3.000 pesos, que estaríamos hablando de algo importante, estamos hablando casi de un 20% que pueda disminuir esto, estamos hablando de que tengo 36.000 pesos en el año, es plata, pero no me mueve tanto la aguja. Respecto al crédito bancario, lo único que me dice es que se paga el crédito bancario, no me dice cuánto me está quedando para pagar el crédito bancario, para ver el costo financiero, a qué tasa, cuál es la situación. ¿Por qué digo a qué tasa? Porque tal vez a mí acá me diga que me quedan 3 años para terminar el crédito, que tengo una tasa, no sé, del 40%, por ejemplo, y a mí, en función del ahorro que yo tenga en el año, me conviene cancelarlo, donde seguramente si lo cancelo de forma anticipada, voy a tener un descuento de intereses. Por lo tanto, puedo llegar a tener una mejora, no solo financiera, sino también de estructura patrimonial, como yo digo, porque voy a tener menos pasivo, menos deuda. ¿Está? Entonces, se beneficia también respecto de mi empresa.
Respecto de los gastos de representación, yo ahí les aclaro que es un evento, ¿sí? Donde están concurriendo, digamos, a ver, todo el segmento o el mercado meta que yo tengo. Es decir, acá es una parte de una estrategia de publicidad. Esto también es publicidad, ¿sí? Estos gastos de representación también es publicidad. Pero si yo miro esto, es mucho más factible de ver esta erogación, si realmente es eficiente, que la publicidad que estaba haciendo en diarios en forma mensual. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Genial. Vuelvo a repetir entonces, a ver, primer análisis, ¿qué es lo que por allí me informaron? La empresa tiene poder cubrir, porque tiene déficit, superávit, en realidad, no déficit, superávit mensual, y lógicamente voy a tener superávit anual. Otra de las condiciones que tengo que ver es que a los 60 días yo estoy cobrando la totalidad de lo que he vendido y estoy pagando a los 60 días. ¿Está? Es decir, que no tendría inconvenientes o tengo una condición favorable respecto de mis ingresos. Ahora, yo pregunto, para que ustedes vean otro análisis allí. Cuando yo vendo de contado ese 40% que me está diciendo allí, ¿sí? Y cuando ese 40% que lo cobro, o sea, a ver, lo vendo en enero y lo cobro en enero, lo vendo en el mes. ¿Cuánto es la compra de el mes de enero? El 35% de las compras, ¿cuánto es? ¿Es mayor o menor a ese 40% que estoy cobrando de contado? Yo de contado, a ver, vamos a sacar la cuentita, 325, 618 por... Yo, de contado, sí, estoy teniendo 2.110.000, ¿no es cierto? A números redondos, ¿eso es lo que le da? Sí. Bien. Sí. Genial. ¿Y las compras cuánto les da? 1.846.254. Es decir, Sí, que yo no. con el 40, primero y principal, que es mucho más sencillo verlo, y ya se las voy a mostrar, pero con ese 40% que estoy cobrando de contado, estoy pagando las compras. ¿Está? Entonces, digamos, a ver, el flujo para que me pueda llegar a trabar las compras que me permitan a mí producir, no lo tengo. De todas maneras, si yo cobro el 40% de contado y las compras representan el 35% de las ventas, tengo un 5% todavía que estoy cobrando anticipadamente. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que implica? Que no solamente con lo de contado yo alcanzo a cubrir las compras, que las pago a 60 días, es decir, que tengo una diferencia de 60 días entre lo que cobro y lo que pago, entre comillas, sino que si me cayeran las ventas de contado, a los 30 días, ¿sí? Seguramente me va a aumentar, pero a los 30 días tengo otro 30% más, que casi a los 30 días también estoy llegando a cubrir. Es decir que, a ver, yo me estoy asegurando que la materia prima, materiales o insumos de los cuales utiliza mi empresa para poder realizar la transformación de un producto, bien o servicio, lo tengo asegurado y no me van a dejar de enviar producto por el no pago, o que voy a estar apretado con el pago a proveedores. ¿Está claro? Sí.
Ese es otro análisis que suele realizar una entidad financiera para ver qué tan apretado está respecto a los proveedores. Es decir, esta empresa financieramente está perfecta. ¿Que puede mejorar? Sí, claro que puede mejorar. ¿Sí? También puede empeorar, porque es lo que yo le planteaba. Si tomamos que hay un 70% de la producción, un 70% de la capacidad productiva, que es lo que está trabajando, y en esta situación puede, lógicamente, disminuir esa participación, ¿sí? Pero como las compras van también en relación a las ventas, lógicamente que seguramente si bajan las ventas, van a bajar mis compras, al igual que si suben. Yo lo que tengo acá importante es que pago a 60 días, que lo que yo lo que yo cobro de contado me alcanza para pagar a mis proveedores, ¿sí? Con lo cual no tengo mayormente problemas. ¿Está claro? Sí, Correcto. sí, está bien. Bien. El problema yo lo tengo con los sueldos. Porque yo los sueldos, ¿sí? Dice que son sobre las compras mensuales, ¿no? ¿Eso les parece bien o les parece mal? Perdón, ¿puedo repetir? ¿Sí? Que dentro de los sueldos, ¿sí? Yo digo que los sueldos, en los ítems, o en las consignas, que los sueldos representan el 47% de las compras mensuales, ¿sí? ¿Está bien que sea relativo a las compras? Más allá del volumen, ¿no? O la alícuota. ¿No sería mejor que estuviera relativo a las ventas que tenemos Ajá. nosotros como empresa? Ajá. ¿Por qué? Y porque de acuerdo a las ventas que tenemos es el ingreso que vamos a tener, ya sea 30, 60 días en contado efectivo, lo que fuese. ¿Están de acuerdo con lo que dijo la compañera? Parece una reunión peronista esto, compañero para acá, compañero para allá. Sí, Lógicamente, sí, a ver, okay. Exactamente. A ver, primero y principal que ahí hay un criterio que no está muy bien aplicado. ¿Está? ¿Por qué no está muy bien aplicado? Porque si yo lo trabajara sobre las compras, serían todos sueldos variables, ¿sí? Y yo sé que los sueldos son fijos, entonces yo venda o no venda, hay una parte, ¿sí?, del salario que es básico, es fijo. Por lo tanto, tiene que estar en función de mis ingresos, ¿sí? Seguramente que si es en función de mis ingresos va a ser una representación mucho más baja, ¿sí? O no, no lo sé, dependiendo. Pero acá no puede ir respecto de las compras, ¿sí? Está mal el criterio. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, y es un poco lo que dijo la señorita, yo tengo que tomarlo sobre mis ingresos, ¿está? Obviamente que para el caso de los sueldos, en este caso que es el que estoy analizando, tiene que ir en base a los ingresos, ¿sí? Es un criterio correcto hacerlo sobre los ingresos, porque yo compre o no compre, venda o no venda, hay una parte de los salarios que tengo que pagarla, ¿sí? Entonces, mi informe o dentro de mi análisis, lo que tendría que haber puesto es, miren, a ver, tengo este inconveniente, acá hay un criterio que no está bien aplicado o no tiene un sesgo de sentido común. ¿Está? Sí, está claro. Claro. Sí, está bien. ¿Está? El resto yo sé que está totalmente perfecto. A ver, ¿yo qué es lo que tengo que mirar? En realidad, si yo lo hiciera sobre las ventas, esto me disminuiría acá y sería a lo mejor un 17%, supongamos, de las ventas. Yo, si estoy cobrando de contado un 40%, me aseguro el tema del pago de los sueldos, que es mes a mes. ¿Sí? Ni más ni menos. No estoy exigido y puedo llegar a tener problemas dentro de la organización que denoten en un mal servicio, en que tenga falencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es lo que normalmente
hoy se utiliza o se analiza como clima organizacional. ¿Está? Yo lo que necesito tener es un buen clima organizacional para justamente poder tener una buena participación en el mercado y ofrecer mi producto o servicio y que sea el adecuado. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bien. Eso es el análisis y esto, básicamente, así como lo vimos, es lo que les voy a tomar en la próxima clase. Genial. ¿Alguna duda? ¿Solo el estado Sí. del flujo o algún libro diario con mayor o solamente un estado de flujo? No. A ver, el libro diario y mayor, es más, particularmente les dije esto cuando hicimos el primer ejercicio, es como para ver entrar en clima, es un precalentamiento. Ustedes han tenido una secundaria, han tenido ya contabilidad, yo no los voy a hacer registrar. Yo acá lo que vamos a hacer es el análisis. Es decir, a ver, ustedes ya tienen un estado contable y lo que van a hacer es empezar a hacer un análisis o bien información complementaria como es un estado de origen, aplicación de fondos o un flujo de fondo. En este caso puntual, lo que vamos a hacer es una actividad que es de flujo de fondo o flujo de caja o flujo de efectivo. Buenísimo, perfecto. Profe, entonces sigue siendo, va a abrir la actividad en la plataforma y nosotros ingresaremos a las 7 y tendremos tiempo hasta qué hora había dicho. 9:30. Bien, perfecto. Sí. O sea, a ver, reitero, no la tengo armada la actividad, ni mucho menos, pero no va a distar mucho de esto que vimos acá y particularmente lo que yo quería era que compartiéramos esto del análisis más allá del número, ¿sí? Y que vieran dónde podían haber errores que ustedes como analista, que ese es el sentido, ¿sí? O a veces como receptores de la información, gerentes, puedan ver y decir, por ejemplo, como vimos el criterio de los sueldos, o pedir una ampliación de la información respecto de si los sueldos son solamente fijos o hay alguna parte variable, si los honorarios son solamente de contadores o de contador o hay algún otro honorario posterior, la publicidad, la cadena de pagos como es, el grado de participación. Yo lo que sí les voy a decir por ahí para un mayor análisis es el tipo de empresa que se trata. Por ejemplo, como recién vimos, mira, la empresa es como si fuera Carlos Islas. Bueno, genial. Si la empresa es como Carlos Islas, yo les voy a poner una empresa dedicada a un corralón de materiales de construcción, o una automotriz, o un autopartista, o una empresa de seguros, servicios. Les voy a decir para que ustedes también puedan tener eso. Y respecto también les voy a hacer referencia a que para el análisis tomamos la situación por la cual atraviesa el país actual, es decir, en este momento. No nos vamos a mirar para atrás qué es lo que pasó en el año 2019. No, bueno, acá es como yo planteaba respecto de la capacidad productiva que podía llegar a tener, el 70% en una época de pandemia. Por más que sea una industria de alimentos, como bien planteaba, estamos en una excelente capacidad productiva, ¿sí? Entonces, también para que ustedes lo tengan presente. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda Sí. o alguna pregunta? De mi parte, ninguna. No, todo claro. No, ya estaríamos. Reiteramos algunos tips para poder hacer un flujo de fondos. A ver, yo le digo flujo de fondos porque me es más, no sé, más dinámico la palabra, pero dije cash flow, flujo de fondo, flujo de efectivo o flujo de caja, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Reiteramos algunos tips. Sí, estaría bueno. Bien.
El primero de ellos, que siempre realizo a valores netos, ¿sí? ¿Por qué a valores netos? Para no tener en cuenta la incidencia impositiva dentro de la disponibilidad, ya sea mensual como anual. Primera situación. Segundo, el análisis de los criterios que yo estoy tomando, como el caso de los sueldos que representan de las compras o de las ventas, ¿sí? Que el criterio sea un grado de razonabilidad, ¿sí? El análisis de la participación que puede llegar a tener cada rubro sobre el rubro principal, que en este caso son los ingresos, ¿sí? Es decir, a ver, ¿cuánto pueden representar los sueldos en función de los ingresos? ¿Cuánto representan las compras, las erogaciones y demás? Si hay alguna situación de mejora que me va a permitir a mí pedir una ampliación de la información. Por ejemplo, si tienen, en el caso de las compras, si tienen un procedimiento o un seguimiento de las compras que se realizan para poder ver la incidencia del desperdicio o de los productos no conformes o que no tengan calidad, el grado de incidencia respecto del ingreso de la materia prima. Si hay algún instructivo procedimiento para mejorar tal o cual actividad, ¿sí? Lo siguiente, ver la capacidad de pago que yo tengo. ¿Qué sería la capacidad de pago? Primero y principal, que tenga disponibilidad mensual positiva o superávit mensual. Es decir, que mis ingresos mensualmente sean superiores a todos mis egresos. Primera situación. Segundo, respecto de eso es ver si mis ingresos son ordinarios o extraordinarios. Recuerden que no en esta actividad, pero sí en otra actividad, por ahí mejoraba mis ingresos porque tenía una venta de un bien que era extraordinario, con lo cual también eso puede incidir. Otra de las situaciones, ¿cómo puedo mejorar mi situación patrimonial, ya sea capitalizándome con, por ejemplo, un inmueble para disminuir el alquiler o cancelando un préstamo en caso de que tenga la información, disminuyendo un pasivo, capitalizando a mi empresa, y eso es netamente contable. Lo que mejoro es mi situación patrimonial. Esos serían genéricamente los tips que yo tengo que tener presente a la hora de el desarrollo de un flujo de caja o un flujo de fondo o un flujo de efectivo. ¿Está claro? Sí. Sí, Sí, perfecto. buenísimo. Bien. ¿Alguna duda? No, profe, está todo claro. Y si Profe. tenía... Sí. perdón, El señor la que... resolución de la actividad. Si tenía, perdón. La resolución de la actividad. Sí, la voy a subir. Sí, la voy a subir, pero previamente quería que viéramos esto. A ver, para que surgiera de ustedes, que pudiéramos ver errores y que pudiéramos ver desde acá en el análisis antes de subir la resolución. ¿Está? Claro, sí, genial. O sea, esto lo van a tener, la resolución de la actividad lo van a tener, pero por ahí el análisis, me refiero a ver, si yo te pasaba, te subía la actividad hoy, te decía, che, mira, los sueldos acá yo voy a pedir que los sueldos, el criterio sea sobre las ventas y no sobre las compras. Y a ver, cuando yo les preguntaba, ¿y con qué se encontraron? Y con esto, y ya lo tenían. Yo lo que quería era que surgiera de ustedes, porque es digamos, un ensayo de lo que vamos a tener el próximo miércoles. Como que lo hicieran solo, más allá de lo que habían subido. Claro, sí. Bien. Para que quede claro, había una señorita que justo también iba a preguntar algo y se juntaron los dos. Sí, iba a preguntar lo mismo que Alan, pedir la resolución de la actividad. Sí. Está. ¿Escuchó, no? Sí. Bien. A ver, como para que también nos organicemos. Detengo la grabación.